¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer la segunda clase que me corresponde, que es infectología. Empezamos con algunos conceptos de infecciones intrahospitalarias, cosas bien puntuales vamos a mencionar hoy día. Por ejemplo, ¿cuál es la más frecuente de todas las infecciones intrahospitalarias? ¿Cuál creen? Es la ITU. La infección intrahospitalaria más frecuente viene a ser la infección urinaria, ¿no? Pero ¿cuál es la que mayor mortalidad tiene? La neumonía. ¿Cuál es el germen intrahospitalario más frecuente causante de ITU? E. coli. E. coli sigue siendo el germen más frecuente en ITU intra y extrahospitalario. En el caso de la neumonía, ya dijimos la vez pasada, es la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Salvo que sea neumonía asociada a ventilación mecánica. Ahí es Staphylococcus aureus, ¿no? Muy bien. Hay infecciones en pacientes que reciben órganos trasplantados, hematopoyéticos y órganos sólidos. ¿Cuál es el más frecuente? Acá no hay más frecuente, todo depende del tiempo. En el primer mes post-trasplante, primer mes post-cirugía o procedimiento, los más frecuentes van a ser los gérmenes de siempre, intrahospitalarios. Tu neumonía por pseudomonas, tu ITU por E. coli, tu celulitis por Staphylococcus aureus, etc. En el primer mes post-trasplante van a ser los mismos gérmenes de siempre. Después del mes post-trasplante, ¿quién aparece? Aparece citomegalovirus. Citomegalovirus. Después del mes post-trasplante es que va a aparecer recién el citomegalovirus. En el primer mes es que son los gérmenes intrahospitalarios de siempre. O sea, no pueden preguntarles el germen más frecuente, ¿no? Generalmente las preguntas de pacientes que reciben órganos se van a dar cuenta y dicen, paciente en las 4 semanas post-trasplante que presenta, o sea, primer mes siempre va a ser gérmenes comunes y corrientes. A partir del segundo mes para adelante ya comienza a aparecer, por ejemplo, citomegalovirus. ¿Y qué es lo que me da citomegalovirus? Neumonitis. Neumonitis. ¿Qué más? Hepatitis. Pancitopenia también. Y colitis. Colitis. Colitis, neumonitis, hepatitis, pancitopenia. Luego tenemos lo que es sepsis, lo que ustedes ya conocen, lo que es SIRS, ¿no es cierto? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué cosa es sepsis? Es un SIRS causado por la sospecha de un foco infeccioso, ¿no? Un SIRS causado por un foco infeccioso. Para decir sepsis no requerimos la confirmación bacteriológica, solo la sospecha clínica, ojo. O sea, no requiero ver el germen ni aislarlo. Tengo un paciente con SIRS que tiene, por ejemplo, crepitantes, aleocultación pulmonar, esputo purulento, neumonía, ¿no es cierto? Suficiente. Sepsis severa es la sepsis con disfunción en un órgano, por ejemplo, falla renal, falla hepática, encefalopatía, o también que esté hipotenso. Hipotenso, pero que responda a fluidos. La sepsis con hipotensión que responde a fluidos se llama hipotensión inducida por sepsis. Hipotensión inducida por sepsis. Si no responde a fluidos se llama shock séptico. Shock séptico es la sepsis con hipotensión, pero que no responde a fluidos. Ahora, son conceptos que han cambiado, ¿no? En febrero del año pasado, 2016, salió el consenso de sepsis 3. ¿Qué me dijo sepsis 3? Redefinió lo que es sepsis. Ya no toma en cuenta lo que es SIRS, sino hablamos de sepsis probable con el quit-SOFA. 2 puntos al menos del quit-SOFA me hablan de sepsis probable. ¿Cuál es el quit-SOFA? Respiratoria mayor o igual a 22, Glasgow menor o igual a 13, sistólica menor o igual a 100. 2 de estos criterios me hacen el diagnóstico de sepsis probable. Y cuando tenemos 2 criterios en el quit-SOFA, aplicamos el SOFA completo, que es como un Apache, ¿no? Y eso no vamos a ver cada variable, pues. Si tienes 2 puntos en este SOFA completo, ya se hace el diagnóstico de sepsis. Ahora, el hecho de que ya no consideren SIRS para sepsis no significa que SIRS ya no exista, ojo, ¿eh? El consenso de SIRS sigue existiendo, el concepto de SIRS, perdón, sigue existiendo. Si no, dígame, un paciente con pancreatitis que me hace taquicardia, me hace fiebre, ¿cómo se llama eso? Ese es SIRS, pues no sé, o sea, SIRS sigue existiendo, sino que ya no se aplica para el diagnóstico de sepsis, ¿ok? Agarramos lo que es el quit-SOFA y el SOFA. ¿Cuándo hablamos de un shock séptico? Cuando no responde a fluidos, ¿no es cierto? Aquí está todo lo que les he mencionado, ¿no? Se agarra el quit-SOFA, si tiene al menos 2 puntos, se aplica el SOFA, tiene 2 puntos, es sepsis. ¿Cuándo es shock séptico?
Cuando el paciente no responde a una fluidoterapia y es necesario el uso de vasopresores. ¿Pero cuánto de fluidos? 30 mililitros por kilo. 30 mililitros por kilo, pasados en las primeras 3 horas de contacto con el paciente. O sea, en las primeras 3 horas debemos pasar un volumen de 30 mililitros por kilo de salino isotónico, o sea, cloruro de sodio. Si no responde a eso, shock séptico. O sea, en un paciente de 70 kilos, ponte 30 por kilo será 2 litros 100, ¿no es cierto? 2 litros 100 en las primeras 3 horas. No responde a eso, shock séptico. Ahora, obviamente, en la vida real, pues, tienes un paciente con sepsis e hipotensión, no vas a esperar que le pasen los 2 litros 100 para decir shock séptico, ¿no? Litro y medio ya no va bien, ya es shock séptico, ¿no? Pero el consenso te dice eso, o sea, 30 por kilo. En la vida real no vas a esperar que pase hasta la última gota del cloruro para pensar en eso, ¿no? Cuando tenemos un paciente con sepsis, con hipotensión, que no responde, o sea, shock séptico, ¿qué se requiere? Poner vía central y poner vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor de elección? Noradrenalina. Dopamina no, es muy arritmogénico. Noradrenalina. Después, una vez que se pone la vía central, al paciente se le hidrata y se le ponen los vasopresores, tenemos ciertos objetivos que tenemos que cumplir en las primeras 6 horas. Presión venosa central, una PAN mayor o igual a 65, diuresis adecuada, saturación venosa de oxígeno. ¿Okay? Una vez que ya se le realiza al paciente la fluidoterapia necesaria, se le ponen los vasopresores, nunca se olviden que tenemos objetivos que cumplir que se logran con una buena fluidoterapia y con los vasopresores. Los vasopresores van a elevar la presión arterial media y van a mejorar la perfusión en los órganos. Entonces vamos a lograr algunos objetivos en las primeras 6 horas. Recuerden que el vasopresor de elección es la noradrenalina. Si no responde a esto, se puede agregar vasopresina, sobre todo. Dopamina, fenilefrina, no. Sobre todo la dopamina es muy arritmogénica. No olvidarse de eso. Infección por VIH. El VIH es un virus ARN, retrovirus, lentivirus. El VIH que hay en esa parte del mundo y el responsable de la pandemia es el VIH-1, subgrupo M. Proteínas de importancia en el VIH. Tenemos la proteína core, P24. La proteína P24 me envuelve el ARN del virus. De envoltura tenemos la GP120. Esta GP120 es la que se ancla al CD4, se une al CD4, ¿verdad? Y ingresa al CD4 mediante la GP41. O sea, la GP120 lo ancla al virus al linfocito y la que permite su ingreso es la GP41. Transmisión básicamente vía sexual, ¿no? También hay otras vías. Muy bien, tenemos contacto, digamos, con la mucosa genital, un paciente con contacto de riesgo. El virus ingresa y es captado por la célula presentadora de antígeno. Como cualquier noxa, ¿no? Cualquier bacteria, virus, siempre es captada primero por la célula presentadora de antígeno. Y como siempre hace, ¿qué es lo que sucede? La lleva a los linfocitos, a los ganglios linfáticos, ¿no? Que es lo que siempre hace, ¿no? Con cualquier virus o noxa. Muy bien, te capté, ahora te voy a entregar a los linfocitos para que te destruyan, supuestamente. Pero el virus se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso y por su GP120 se une al marcador CD4 del linfocito. Se une, se ancla, ¿verdad? ¿Y cómo ingresa? Ahora, el linfocito en la superficie no solamente expresa el CD4, también expresa otros correceptores, como cuál, el CCR5 y CXR4, o sea, el linfocito expresa el CD4 y también el CCR5 y el otro. Y la GP41, al interactuar con este CCR5 y CXR4, va a permitir el ingreso del virus a la célula. O sea, se ancla con su GP120 CD4 e ingresa por su GP41, al interactuar con la CCR5. La pregunta de ahí, ¿solo los linfocitos se expresan en CD4? No. También, ¿quién nos expresa? Las células presentadoras de antígeno. Una vez ingresado el virus a la célula, al linfocito libera su material genético, su ARN, que rápidamente cambia a ADN por la enzima transcriptasa reversa. Luego ese ADN se mete al núcleo del linfocito y se integra al ADN del linfocito por la enzima integrasa. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué se acople el ADN del virus al ADN del linfocito? Para usar al linfocito como una nueva fábrica, como una fábrica de nuevos virus. De tal manera que los virus se liberan e infectan otras células. ¿Okay?
sea, usa el linfocito para eso, para replicarse. Miren, eliminando al CD4, el VIH prácticamente altera todo el sistema inmunológico, ¿no? Del CD4 depende la activación de las natural killer, los macrófagos, los citotóxicos y las células B. Es la piedra angular. ¿Qué tienen en el gráfico? En lila, las 2 a 4 primeras semanas post contagio hay un aumento importante y exponencial de la carga viral. La carga viral luego disminuye, se mantiene baja y estable durante años, y años más adelante la carga viral vuelve a incrementarse y los linfocitos en verde comienzan a disminuir. Ese aumento inicial de la carga viral en el 50% de pacientes no da síntomas, pero en el otro 50% de pacientes sí da síntomas, y los síntomas debidos al aumento inicial exponencial en la carga viral se conocen como síndrome retroviral agudo o infección aguda por VIH. Es la clínica derivada de la prima infección, del aumento inicial de la carga viral, que se da en la mitad de los pacientes. Entonces, el síndrome retroviral agudo o infección aguda por VIH es aquel que se presenta 2 a 4 semanas post contagio, y la clínica puede ser diversa, vómito, cefalea, mialgias, diarrea, artralgias, rash, fiebre. Pero ¿cuál es la clínica típica, la clínica más frecuente? Fiebre, ganglios, faringitis, o sea, un síndrome mononucleósico. Ojo, no estoy diciendo que la causa más frecuente del síndrome mononucleósico sea VIH, sino que se presenta como tal y tiene que ser en tu diferencial. Este síndrome retroviral agudo es autolimitado, o sea, viene solito, se va solito, en 2 a 6 semanas, ¿no? O sea, estás con tu faringitis, ¿qué tendré? Se curó solita, ¿no? En 2 semanas fue tu síndrome retroviral agudo y ni cuándo te diste. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de VIH? ¿Cuál es estándar para la OMS? El gold estándar es el Western Blot. Western Blot es el gold estándar para la OMS. Una prueba confirmatoria. O sea, ¿qué se requiere para el diagnóstico? Una prueba confirmatoria, que puede ser Western Blot o IFI. Pero para la OMS el gold estándar es Western Blot. Sensibilidad y especificidad 99.9%. Un poquito más abajito está el IFI, 98.5% de sensibilidad y especificidad. El ELISA, recuerden, es una prueba de screening. Las confirmatorias, Western Blot e IFI. En los primeros, ahora, este ELISA se hace positivo, recuerden, se hace positivo en más del 90% de pacientes después de los 90 días. Después de los 90 días es positivo en más del 90% de pacientes. En los primeros 90 días la sensibilidad es menor, borde del 50%. Es lo que se conoce como periodo de ventana. En los primeros 90 días el ELISA es muy sensible. Puede que salga, puede que no salga. Después de los 90 días, sí, en más del 90%. Entonces, en esos primeros 90 días, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Se pueden buscar, por ejemplo, métodos directos como antígeno P24 y reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, a un paciente con síndrome de retroviral agudo, si el ELISA le sale negativo, ¿qué le pedirían? O antígeno P24 o reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que sí me pueden buscar al virus en las primeras semanas post contagio. Las pruebas de ELISA llamadas de cuarta generación, incluyen la búsqueda de ELISA con el antígeno P24, ambas cosas. El algoritmo del MINSA, les pongo el algoritmo del MINSA. Después de los ELISAs positivos, según el MINSA, ¿qué es lo que se pide? IFI, inmunofluorescencia, ¿ok? Si el IFI sale inespecífico, recién se pide Western Blot. ¿Por qué no Western Blot? Por un tema de costos. O sea, el IFI es mucho más barato que el Western Blot. Por eso que en el algoritmo del MINSA lo ponen como prueba confirmatoria. Si el IFI más bien saldría dudoso y determinado, pedirían Western Blot. Pero para la OMS, el gold estándar es Western Blot. La clasificación del VIH, la de la CDC del 93 actualizada en el 98. ABC 1, 2, 3. ¿Cuándo hablamos de estadio SIDA? Con cualquier C o cualquier 3. Con cualquier paciente en categoría C, o sea que tenga una enfermedad indicadora de SIDA. O con cualquier paciente con CD4 menos de 200. Vamos a ver cada una de las patologías indicadoras de SIDA. Las he puesto por virus, bacterias, parásitos, hongos. Virus, ¿cuáles son de importancia? Citomegalovirus, por ejemplo. Afecta a pacientes con CD4 con menos de 50. CD4 menos de 50. Citomegalovirus. ¿Cuál es su cuadro principal? Retinitis por citomegalovirus.
¿Qué más tenemos? Herpes, sobre todo esofágico y broncopulmonar. ¿Qué más tenemos? Leucoencefalopatía multifocal progresiva, causada por virus JC. Virus JC. ¿Qué hace ese virus JC? Mata al oligodendrocito. ¿Y qué es el oligodendrocito? Es la célula que produce mielina a nivel central. O sea, mata la célula que produce mielina. O sea, se comporta como una enfermedad desmielinizante. Esta es una resonancia secuencia T2. ¿Por qué es T2? Porque el LCR es blanco. Cuando el LCR es negro, es T1. Cuando el LCR es blanco, es T2. ¿Para qué me sirve T2? Para resaltar las áreas de inflamación parenquimal. Áreas de inflamación parenquimal. ¿Y qué van a ver acá? Áreas de inflamación parenquimal en sustancia blanca, que son áreas de desmielinización. O sea, el virus JC me da lesiones hiperintensas en T2 por la desmielinización. Una resonancia muy parecida vamos a ver en esclerosis múltiple, cuando hagamos neurología. Ese virus no tiene cura, mortalidad 100%. Hongos, cándida, pero para el cándida sea definida la vesida tiene que ser esofágica o broncopulmonar. Van a ver acá la endoscopía con MUVET, ¿no? En el esófago. Las micosis sistémicas, pero cuadros extrapulmonares. Acá, ¿cuál podemos mencionar? De importancia, a la neurocriptococosis. Acá van a ver el examen de tinta china, ¿no es cierto? En fondo negro con los hongos capsulados. La neurocriptococosis producida por el Cryptococcus neoformans. Es la principal causa de meningitis en VIH. Es la principal causa de meningitis en VIH. Acá van a ver una placa de una neumonía por neumocistis. ¿Por qué digo típica? Porque es un patrón intersticial bilateral. Cuando les pongan ustedes un paciente con VIH con un infiltrado radiológico intersticial bilateral en alas de mariposa, tu primera posibilidad va a ser neumocistosis. Neumocistosis. Obviamente por ser VIH puede ser cualquier agente, ¿no? Pero siempre hablamos por criterios de frecuencia. Y acá va a ser neumocistosis tu primera posibilidad. Ojo, neumocitis girovesia, no carinia. Carinia es una especie que afecta a las vacas, ¿ya? En humanos es girovesia. Parásitos hipotosuarios, Isóspora cryptosporidium, coccidias. Esa coloración de acá, ¿a qué te hace recordar? Celestito con moradito, con lila, a un Sil-Nielsen, ¿no? Las coccidias también me dan Sil-Nielsen positivo, son ácido alcohol resistentes. O sea, me dan un BK, entre comillas, positivo en heces. Cuidado, ¿no? Tuberculosis, coccidias, ¿ya? Entonces, la coloración para coccidias es un Sil-Nielsen modificado, llamado coloración de King-Yau. King-Yau, con KY. Vamos a verla después. ¿Qué más tenemos? Estrongiloidiosis, cuadros diseminados y toxoplasmosis. Sobre todo, ¿qué cuadro? La neurotoxoplasmosis. La neurotoxoplasmosis es la infección del sistema nervioso central más frecuente en VIH. ¿Ah? La neurotoxoplasmosis es la infección a nivel central más frecuente en VIH. Cánceres y VIH. El VIH per se no produce cáncer. Lo que produce cáncer es el VIH asociado a otro virus. Por ejemplo, cáncer invasivo de cervix, ¿con qué virus? Papillomavirus humano. Sarcoma de Kaposi, herpes virus tipo 8. Y los linfomas con Epstein-Barr. O sea, VIH más otro virus, más posibilidad de cáncer, ¿no? Papillomavirus humano, herpes 8, Epstein-Barr. ¿Cuál es el cáncer más común asociado a VIH? Sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi es el cáncer más común asociado a VIH. Y tenemos también otras patologías, por ejemplo, tuberculosis. Basta que tengas tuberculosis de cualquier tipo para que seas diagnosticado de estadio SIDA. Nocardiosis, nocardiasteroides. ¿Cómo se manifiesta? Absceso pulmonar y o absceso cerebral. Y también se tiene con Sil-Nielsen. BK positivo también es. También es un bacilo ácido resistente, ¿no? ¿Con qué se maneja? Con antibiótico de lesión con cotrimoxazol. Cotrimoxazol. O sea, absceso pulmonar cerebral, BK positivo, podría ser nocardiosis. Son enfermedades indicadoras de SIDA. También tenemos la clasificación de la OMS, que divide en estadios 1, 2, 3 y 4. Solamente vamos a mencionarlos. ¿Por qué es importante la de la OMS? La de la CDC, la anterior, me decía quiénes estaban en estadio SIDA.
La OMS me sirve para iniciar targa. ¿A partir de qué estadio? Del estadio clínico 2. A partir del estadio clínico 2, sí ya se indicaría targa en los pacientes. 2 para adelante. Ya tenemos acá, por ejemplo, de importancia, miren, dermatitis seborreica. Si les preguntan la manifestación cutánea más frecuente en VIH, dermatitis seborreica. ¿Ya? Es la manifestación cutánea más frecuente en VIH. Estadio 3, estadio 4, bueno, los estadios de la OMS. ¿Qué más tenemos? Coccidias, isóspora, ciclóspora, criptosporidium, diarrea en VIH. ¿Cuál es la principal o cuál es la manifestación más frecuente del estadio SIDA? Manifestación clínica más frecuente del estadio SIDA, ¿cuál es? Diarrea. La diarrea es la manifestación más frecuente del estadio SIDA. Y en parte por las coccidias. Isóspora, ciclóspora, criptosporidium. Diarrea agudo crónica en VIH. Diagnóstico, coloración de, aquí está, Kim-Young, síndice modificado. Me dan entre comillas beca positiva en ese. De estos tres, el menos frecuente es criptosporidium, ¿no es cierto? Y ese criptosporidium también me puede dar cuadros de colangitis y pancreatitis. Es raro, pero me lo puede dar. ¿Cuál será el manejo empírico para diarrea en VIH? Cotrimoxazol. VIH con diarrea que viene a tu guardia, das de alta con cotrimoxazol. Manejo empírico. Porque cubren coccidias. Sobre todo isóspora y ciclóspora. Criptosporidium es más fastidioso de manejar. Algunos esquemas pueden servir con niazoxanida, pero en sí este último cede sobre todo con el targa. El mismo targa, al elevar la inmunidad del paciente, elimina a esa gente, ¿no? Diarrea aguda o crónica en VIH, pensar en coccidias. ¿Qué más? Paciente con compromiso neurológico. Un paciente con VIH en emergencia viene por 3 motivos, ¿no? O por diarrea, o por disnea y tos, o por compromiso neurológico. Compromiso neurológico. Por ser VIH puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero entra a cualquier cosa que es lo más frecuente, que venga con 3 síndromes bien establecidos. Un síndrome de hipertensión endocraniana, una MEC o focalizando y o convulsionando. Por el hecho de ser VIH ya el panorama cambia, ¿no? Vas a pensar en otras patologías. Un paciente que viene con hipertensión endocraniana, cefalea intensa, vómitos, sin focalización, vas a pensar en neurocriptococosis o meningitis por criptococo, que es la causa más común de meningitis en VIH. ¿Qué es lo que hace el criptococo? Te dificulta la absorción del LCR. Si bien es cierto, es la causa más común de meningitis en VIH, solo el 30% de pacientes tienen signos meningios evidentes. Más bien esos signos van a ser más frecuentes y más evidentes en lo que es la MEC-TBC. La MEC-TBC es la que más me da signos meningios, evidentes, fuertes. En cambio, el criptococo es la principal causa de meningitis en VIH. Si bien es cierto es la principal causa de meningitis, los signos meningios están presentes solamente en 30% de los pacientes. Bueno, en el caso de la tuberculosis, recuerden que me da una meningoencefalitis subaguda crónica, o sea, fiebre, cefalea, trastorno de conciencia, subagudos, más de una semana de evolución, con marcados signos meningios. Van a ver acá cómo se inflaman las meninges de la base. Como se afecta la base del cerebro, me afectan mucho los pares craneales, sobre todo ¿cuál par? El sexto par craneal. Cualquier paciente VIH que viene focalizando, o sea, con hemiparesia y o convulsiones, tu primera posibilidad será neurotoxoplasmosis. ¿No? En un paciente que no tiene VIH pensarás pues en citicercosis, ¿no? Pero basta que sea VIH para que piensen en toxoplasmosis, que es la infección a nivel del sistema nervioso central más frecuente en VIH. Acá preguntan mucho la causa más frecuente el germen más frecuente de, la presentación más. Acá tienen que saber o tener en cuenta las formas de presentación más frecuentes en pacientes con VIH, los gérmenes y los cuadros clínicos. En ese caso de compromiso central. ¿Cuál viene con hipertensión endocraniana? ¿Cuál viene con meningitis clínicamente evidente o cuál viene focalizando convulsionando? En el caso del toxoplasma, recuerden, plantearlo siempre cualquier paciente con VIH que focaliza y o convulsiona. Y es la infección a nivel central más frecuente en VIH. Toxoplasma, ya les he dicho, focaliza y o convulsiona. Muy bien, un paciente con VIH focaliza y o convulsiona. ¿Qué le pides? Imágenes. ¿Qué es lo que vas a ver? Una imagen hipodensa con contraste en anillo.
Ya. Tienes la imagen, tienes la clínica. ¿Cómo confirmas que es el cuadro? Prueba terapéutica. Prueba terapéutica. ¿Qué le das al paciente? Sulfadiazina más pirimetamina. Si responde, es. Si no responde, no es. Y si no es, ¿qué otra posibilidad tienes? ¿Qué otra patología me puede dar la misma clínica y la misma imagen? Esta imagen, ojo, no es patognomónica. No es patognomónica, mira, me la puede dar cualquiera de estos. Esta imagen no es indicativa 100% de tosoplasma. Pero por frecuencia, tu siguiente posibilidad, ¿cuál va a ser? Linfoma primario cerebral. Mira, tosoplasma la de acá linfoma, igualitas, ¿no es cierto? Entonces, tu siguiente posibilidad será el linfoma primario cerebral. En un paciente que focaliza, que tiene esa imagen y que no responde al antibiótico, pensar en linfoma primario cerebral. Para diagnosticarlo sí se requiere biopsia cerebral, estereotáctica. Meningitis por criptococo, es la causa más frecuente de meningitis en VIH. ¿Cómo se manifiesta? Hipertensión endocraniana. Ese paciente que le vas a realizar una punción lumbar. ¿Y qué es lo que te llama la atención al inicio? Pones la aguja de punción lumbar, pones el equipo de venoclisis y que tienes que medir la presión de apertura, que normalmente es hasta 20 centímetros de agua. O sea, normalmente es eso, ¿no? Pones tu aguja de PL, equipo de venoclisis y mides hasta cuánto sube el líquido. Lo normal es que subas a 20 centímetros de agua. En estos pacientes está muy elevada la presión de apertura. Acuérdate que ese hongo me dificulta la absorción de LSR a nivel de las glicosidades aranoideas. ¿Qué tuvimos con este paciente? Hace unos años, mira, le hicimos la PL y mi amigo tenía que levantar la mano porque el LSR subía por el equipo de venoclisis y salió por acá chijeteando. O sea, tenía una elevada presión de apertura, característica. Principal causa de meningitis en VIH. ¿Cuál es el test diagnóstico? Látex para criptococo, criptolátex o látex para criptococo. También nos va a ser útil, por supuesto, la tinta china. ¿Qué encontraremos en las imágenes de un paciente con neurocriptococosis? En la tomografía o la resonancia. Lo que no vamos a encontrar son imágenes de granulomas, por ejemplo, no se debe encontrar. Lo que se debe encontrar van a ser signos de hipertensión endocraniana. Por ejemplo, ventrículos bien dilatados. Eso encontramos. No encontramos granulomas ni abscesos. Para que un paciente con VIH haga abscesos o granulomas, tiene que tener una buena inmunidad celular, cosa que no la tiene. Por eso que hace compromiso meningio. La tomografía, entonces, en el criptococo puede ser normal o mostrar signos de hipertensión endocraniana, como pueden ver acá, ventrículos bien dilatados. ¿Cómo se maneja? Las micosis severas, en general, se manejan con anfotericin B. ¿No? El esquema es anfotericin B más flucitocina. También puede darme compromiso pulmonar, ¿no? Nódulos pulmonares y compromiso cutáneo. ¿Qué hay a nivel cutáneo? Pápulas umbilicadas. Diferencial con molusco contagioso en VIH. Me da pápulas umbilicadas. El diferencial es con molusco contagioso. Esquema terapéutico, como les dije, miren, anfotericin B más flucitocina. Compromiso pulmonar. Por ser VIH puede ser pues N cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en VIH? Neumonía por neumococo. Y el cuadro va a ser agudo. O sea, pocos días de evolución, fiebre, esputo purulento, ¿no? Y en la placa, la consolidación. En cambio, neumocistis y tuberculosis me van a dar cuadros subagudos a crónicos. Difícilmente viene el paciente pues, con un día de enfermedad, ¿no? Viene pues porque hace una semana o más de 2 semanas o un mes incluso se siente mal. En la tuberculosis, acuérdense, el infiltrado depende del número de CD4. Si es más de 300, el infiltrado será apical. Si es menos de 300, el infiltrado será basal sobre todo. ¿Qué van a ver en esta placa de neumocistis? Un patrón intersticial bilateral. Neumonía por neumocistis girovesi. Miren, la placa es de un solo paciente, ¿eh? Una semana antes, una semana después. Al inicio de la placa puede ser normal y luego un patrón intersticial bilateral. Encuentran así una placa con infiltrados intersticiales bilaterales en un VIH, pensar en neumocistosis como primera posibilidad. Cuadro clínico, tos seca, fiebre, disnea de esfuerzo, disnea, tos seca. A la auscultación, ¿qué encuentras? Nada. ¿Por qué? Porque es intersticial. Recuerden que los crepitantes, para que haya crepitantes tiene que haber compromiso alveolar, cosa que no hay acá. Este hongo no puede cultivarse.
Por eso que el gol estándar para diagnóstico es lavado bronquioalveolar. Lavado bronquioalveolar y con tinción de plata metenamina. Metenamina. Plata metenamina. La muestra del lavado se tiñe con plata metenamina para la visualización directa del hongo. Ahora, eso es complicado hacerlo, ¿no? Miren esta placa del paciente. ¿Ustedes creen que el neumólogo va a querer hacer el procedimiento? ¿Una broncofrío de este paciente? Jamás, ¿no? Por eso que la mayoría de veces es el diagnóstico, es empírico. Cuadro clínico, una placa compatible y DHL alta, más de 1000. Tienes la clínica, diisna seca, tienes una placa, patrón intersticial, una DHL más de 1000, suficiente para hacer el diagnóstico empírico. Pero la confirmación, el gol estándar debería ser con lavado bronquioalveolar, que no siempre se hace. Un poco complicado hacer ese procedimiento. Tratamiento, cotrimoxazol. Se agregan corticoides cuando es un cuadro severo de neumocistis. ¿Cuándo es severo? PO2 menor de 70 y o gradiente alveolo arterial más de 35. PO2 menor de 70 y o gradiente alveolo arterial más de 35. Neumocitosis severa. Hay que agregarle prednisona al paciente. En el resto, cotrimoxazol. PO2 menor de 70 y o gradiente alveolo arterial más de 35. Ahí también se da corticoides, prednisona, para evitar la fibrosis pulmonar en el paciente, que deja como secuela. Esofagitis en VIH. ¿Cómo se manifiesta? Disfagia o dinofagia. Causa principal, cándida. Segunda y tercera causa, los herpes virus, citomegalovirus y herpes virus. En el caso de la cándida, que es la causa principal, el diagnóstico será endoscópico. Pones el tubo, ves Muget, suficiente. En cambio, citomegalovirus y herpes, ¿qué es lo que me dan? Úlceras, miren, úlceras en el esófago. ¿Qué requiero acá? Biopsia. Tratamiento. Todo lo que tenga que ver con cándida se maneja casi siempre con fluconazol. Todo lo que tiene que ver con citomegalovirus siempre se maneja con ganciclovir. Y todo lo que tiene que ver con virus herpes se maneja con aciclovir. Entonces les preguntan, hepatitis por citomegalovirus, ganciclovir. Neumonitis, ganciclovir. Colitis, ganciclovir. O sea, basta que te pongas citomegalovirus para que tú busques en tus alternativas, ¿no? Ganciclovir, ¿no? Tienes que marcar eso. O sea, es el antiviral de elección para citomegalovirus. Como aciclovir lo es para herpes 1, herpes 2 y herpes 3. Recuerda que el herpes 3 es el virus de la varicela zoster, ¿no? Fluconazol es para cándida, ¿no? También hay, por supuesto, causas idiopáticas, ¿no? Que llamamos, que no sabemos por qué ocurre, ¿no? Y como todo en medicina, cuando ocurre una enfermedad que no sabemos por qué ocurre, ¿qué le metemos? Corticoides, ¿no? Siempre funcionan, ¿no? ¿Sí o no? Miren, endoscopio, cándida, suficiente, ¿no? ¿Qué va a sacar acá? Biopsia, ¿no? Fluconazol, ¿no? Retinitis por citomegalovirus. Afecta cuando el CD4 cae por menos de 50. Principal causa de ceguera en VIH. Principal causa de ceguera en VIH. ¿No? Diagnóstico clínico. Exudados y hemorragias, miren, perivasculares. Perivasculares. Tratamiento, ganciclovir. Ganciclovir. RAM de ganciclovir, neutropenia. Alternativa, se puede considerar foscarnet, que es nefrotóxico y también produce hipomagnesemia. Considerada, o sea, un paciente neutropénico con citomegalovirus se puede considerar, no es que tengas que también darlo de todas maneras, se considera. Sarcoma de Kaposi, asociado pues VIH con herpes virus tipo 8. Me da lesiones angiomatosas, sangrantes, a veces en miembros inferiores. Es una neoplasia maligna, ¿no? Una neoproliferación de endotelios, vasos sanguíneos, que se localiza sobre todo en miembros inferiores. Lesiones angiomatosas, que pueden ser nódulos, placas, pápulas o úlceras, lo más común, que se presenten en miembros inferiores. Recuerden que se asocia a herpes virus tipo 8. Se puede presentar de esa manera también en las mucosas, y cuando se encuentre en las mucosas tienen que pensar en sarcoma de Kaposi visceral. Y quiere decir que también lo tenga a nivel, por ejemplo, gástrico, o a nivel pulmonar, o a nivel óseo o ganglionar.
¿En quiénes pensar en eso? En los que tienen compromiso de mucosas. Esta es una foto de internet, es una foto de mi hospital, ¿no? Un paciente, miren, con placas rojo vinosas, angiomatosas en la cavidad oral. Recuerden que son lesiones angiomatosas, principalmente en miembros inferiores, pero también búscalas en mucosas. Si le encuentras acá en las mucosas, buscan compromiso visceral. Todas son fotos de mi hospital, miren, pacientes con sarcoma de Kaposi, nódulos angiomatosos, rojovinosos, algunos impetiginizados, ¿no? Sobreinfectados. Pueden ser así y así, y miren esta, ¿no? ¿Qué les parece esta? Sarcoma de Kaposi, ¿no? Lo curioso es que este paciente me dan la orden de hospitalización como una celulitis, ¿no? Claro que sí tiene celulitis, ¿no? Pero no es, pues, el cuadro principal. Entonces, ¿cómo saber que es un sarcoma de Kaposi? Lesiones angiomatosas en miembros inferiores, ¿ya? Pensar en Kaposi. Como son angiomatosas pueden sangrar, sangrantes. Te viene a tu guardia este paciente, VIH con hemoptisis con esta placa, ¿qué vas a pensar? TB, ¿no? Ya, es un sarcoma de Kaposi pulmonar. ¿Cuándo pensarlo? Cuando hay compromiso de mucosas. Si un paciente con sarcoma de Kaposi en mucosas que hace HDA, no es descabellado pensar que tenga también sarcoma de Kaposi gástrico. Un paciente con sarcoma de Kaposi en mucosas que hace hemoptisis, también podrías pensar en sarcoma de Kaposi pulmonar. O sea, también se presenta en vísceras, no solamente en pie. ¿Cuándo hay targa? Norma técnica del MINSA 2014. A partir de estadio 2 de la OMS. Punto de corte CD4, menor o igual de 500. También tenemos condiciones independientes de la clínica y el CD4, como gestación, por ejemplo. Infección aguda por VIH, o sea, síndrome retroviral agudo. Pareja cero discordante estable. Cero discordante, ¿qué significa eso? En una pareja, uno de los esposos tiene VIH y el otro no. Al que tiene VIH se le da de todas maneras targa, para evitar que le contagie a su pareja. Y la última indicación es un poco, bueno, la última indicación me destruye todo lo anterior, ¿no? Mira lo que me dice. Cualquier otro caso de acuerdo al criterio del médico, o sea, dale a quien tú quieras darle, ¿no? Y en sí los infectólogos actualmente, ¿qué es lo que hacen? A todos les ofrecen el targa. A cualquier paciente con infección por VIH, desde el inicio se le ofrece el targa. Pero si les preguntan ustedes por puntos de corte de CD4, aquí están, ¿ya? Menor o igual de 500. El concepto antiguo, ¿cuál era? Hay que darle targa al paciente cuando estén las últimas, ¿no? Ya recontra inmunosuprimido ahí le daremos, ¿no? Porque hay problemas con los RAMs, la resistencia, ya. El concepto actual, ¿cuál es? Dar targa desde el inicio de la enfermedad, para evitar que vaya, pues, a estadios avanzados de inmunosupresión. Esquema targa actual, ¿cuál es? Ya no es sidobudina ni amibudina, es tenofovir, entricitabina, efavirenz. Es 2 nucleócidos, 1 nucleócido. Tenofovir, entricitabina y efavirenz. El esquema actual. ¿Por qué ya no sido ni lami? Porque son muy tóxicos. Tienen muchos RAMs. ¿Y cuál es el RAM más frecuente del targa si les preguntan? Anemia macrocítica por mielotoxicidad mitocondrial, inducida por sidobudina, anemia macrocítica, entre otros RAMs que pueden haber, ¿no? Nunca se olviden también que la amibudina también puede dar pancreatitis, está ahí, ¿no? Profilaxis posexposición, la del interno, ¿no? El interno saca el AGA, se pincha, sale corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace con el pobre interno? ¿Le das targa, no le das targa? Se da de acuerdo al caso fuente. Digamos, que estás en un piso de cirugía, un paciente que se va a operar de la vesícula con todos sus prequirúrgicos, incluido VIH, y el VIH del paciente es negativo, no se da nada. Es un paciente con serología que no conoces, tenofovir más entricitabina o como alternativa con la amibudina. Si el paciente es positivo o de alto riesgo, conducta sexual de riesgo, se le deja 3 antirretrovirales: tenofovir, lamivudina, lopinavir o tenofovir con entricitabina más lopinavir. O sea, se da según el caso fuente. Y se tiene que dar antes de las 72 horas. Entonces, el VIH, ¿qué es lo que tienen que saber? Los cuadros más frecuentes de presentación de cada agente. Las causas más frecuentes de ceguera, de meningitis, infección central, de diarrea, etc. Eso es lo que suelen preguntar. Y los esquemas empíricos de tratamiento. ITS. Los síndromes de ITS. Recuerden que los síndromes de ITS fueron hechos para que puedan ser aplicados por cualquier personal de salud.
médico y no médico, ¿no? O sea, ahí se maneja lo que es el problema. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de descarga uretral. Causas principales, gonococo y clamidia, ¿no? Hablemos de gonococo, Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué me produce? Todo lo que puede producirme. Uretritis, epididimitis, proctitis, faringitis, cervicitis, epi. ¿Qué es la epi? Una salpingitis, ¿no es cierto? Ya. La pus de las trompas es tan abundante a veces que cae por las fimbrias al peritoneo y me invade el espacio perihepático y me da una perihepatitis, conocida como síndrome de Pitt-Hughes-Curtis, una perihepatitis. Como es perihepatitis, solamente se inflama la cápsula de Gleason, no el parénquima hepático, o sea, no me elevan las enzimas hepáticas. El cuadro, ¿cómo será? Una paciente con EPI que acude a emergencia por dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Como una colestitis, perihepatitis. También que me da conjuntivitis y enfermedad gonocócica diseminada. La enfermedad gonocócica diseminada es caracterizada por una triada: pústulas en palmas y plantas, artritis y tenosinovitis. Tenosinovitis, expansión de tendones. Tenosinovitis, artritis y pústulas en palmas y plantas. Se presenta en menos del 5% de pacientes con infección por gonococo, sobre todo en gestantes e inmunosuprimidos. ¿Pero qué inmunosuprimidos? Aquellos con deficiencia de complemento, C5AC8, lo que se llama el complejo de ataque de membrana. Entonces, deficiencia de complementos C5AC8 asociado con formas graves de Neisseria. Uretritis, cervicitis, las pústulas en palmas y plantas. Miren, adherencias entre el peritoneo parietal y la cápsula de Gleason, ¿no? En el síndrome de Pitt-Hughes-Curtis. Los cuadros severos, como siempre les he mencionado, asociados a deficiencia de complemento, C5AC8. ¿Cómo se diagnostica? El clásico agar de Hetteier-Martin en secreción uretral. Sin embargo, el cultivo de líquido sinovial en artritis gonocócica tiene una sensibilidad menor de 10%. Recuerden que la artritis séptica, cuando es por Staphylococcus aureus, la sensibilidad del cultivo es más de 90%, ¿no? O sea, siempre sale. En cambio, en gonococo es menos de 10%, nunca sale. Ahí, ¿cuál es el gol estándar? Reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, ¿cuándo podemos sospechar de una artritis séptica por gonococo? Un paciente joven, sexualmente activo, con artritis séptica, cuyos cultivos de líquido sinovial salen negativos. Puede sospechar en gonococo, porque si fuera Staphylococcus aureus, siempre crece. El que nunca crece es gonococo. Ahí tendrías que pedirle reacción en cadena de la polimerasa para gonococo. Antibiótico de lesión para gonococo, ¿cuál es? Siempre es ceftriaxona, ¿ya? Lo que varía son las dosis, ¿ya? Eso no nos interesa, pero es ceftriaxona. O sea, gonococo, ceftriaxona. Varían nomás las dosis. Úlcera genital, causa principal, herpes tipo 2. Lesión fundamental en el herpes, característica: vesículas agrupadas dolorosas con base eritematosa. Vesículas dolorosas agrupadas con base eritematosa. Herpes tipo 2. Cuando tú das el manejo sindrómico para úlcera genital, primero tienes que preguntarle al paciente, ¿no? Si es que ha tenido lesiones ampollares pequeñas. Si te dice sí, no es probable que sea herpes, ¿no? Y se deja aciclovir. Todo lo que es herpes se maneja con aciclovir. Si un paciente con úlceras genitales, preguntarle, ¿hubieron ampollas previamente? Sí, herpes, aciclovir. Si te dice no, se aplica el manejo de síndrome de úlcera genital, que es con penicilina y cipro, pensando sobre todo en sífilis y chancroide.